4. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les saluda el hermano Felipe de Leyendo las Escrituras y estamos en esta tarde preparados para continuar el estudio del libro de Apocalipsis. En esta ocasión nos corresponde la segunda parte de lo que es el cuarto sello de Apocalipsis, el jinete del caballo amarillo, y esa escritura la encontramos en Apocalipsis, capítulo 6, verso 7 al verso 8. Este día lo que vamos a hacer es tratar del tema de la muerte y el Hades. Vamos a hablar de lo que es la mitología griega y el Hades. Vamos a hablar del pensamiento hebreo, el Seol y el Hades. Luego vamos a hablar acerca del concepto antiguo de los hebreos acerca del universo. Y vamos a terminar con el concepto cristiano de lo que es el infierno. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la muerte, del Hades, del Seol y del infierno. Imagínense qué clase es la que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar de los temas que por lo general a las personas no les gusta hablar, no les gusta considerar, no les gusta ni siquiera que se haga mención de ello. Pero yo creo y espero que después que nosotros terminemos esta clase, usted, en lugar de tenerle miedo a la muerte, le tenga quizás respeto, pero no le tenga temor. Por muchas razones. No le quiero avanzar el contenido de toda la clase, pero esa es mi oración, que usted pueda entender el concepto cristiano de lo que es la muerte y de lo que es el Hades o el infierno. Antes de comenzar, yo voy a hacer una de esas preguntas que usted no tiene que responderme en voz alta, sino que simplemente usted allí en su mente o en su hoja de papel, usted diga: mi respuesta es la primera, la segunda, la tercera y así sucesivamente. La pregunta es: ¿qué es el Hades? ¿O qué entendemos nosotros cuando escuchamos la palabra Hades? La primera respuesta podría ser: el Hades es una región a donde van todos los muertos. Esa podría ser una respuesta. La segunda: el Hades es un lugar. Hay una diferencia entre lo que es región y lo que es un lugar. El Hades es un lugar a donde van las almas malas de los hombres. Y es importante hacer la diferencia entre lo que es una región y lo que es un lugar. En cierta ocasión, una persona de, creo, Honduras me llamó por teléfono. Era un pastor en un lugar rural, en un lugar muy apartado de la ciudad, donde él estaba pastoreando un grupo de personas, pero no tenía mucho entrenamiento bíblico. Y el domingo que se le venía, él tenía que hablar acerca del Hades, del infierno. Y la pregunta que toda la iglesia quería saber, o la respuesta más bien dicho, era cómo o dónde se encuentra el infierno. Cómo uno puede llegar al infierno. Yo no le entendía la pregunta muy bien en sí, pero lo que él me estaba preguntando a mí es: ¿cómo se llega al infierno? ¿A dónde está? ¿En qué parte de la tierra está? Esa era la pregunta de él. Entonces hay una diferencia entre lo que es región y lo que es un lugar. Cuando usted escucha del Hades,
¿Cree usted que el Hades es el infierno? ¿O cree usted que el Hades es la tumba? No sé. ¿Cuál sería su respuesta? Dos respuestas más. El Hades es el infierno y el Seol es la tumba. Algunos dirían quizás esa respuesta. Y por último, puede escoger quizás esta pregunta a usted, esta respuesta, y me puede decir que el Hades es un lugar imaginario, una región donde flotan los muertos. En otras palabras, lo que es el concepto de el limbo. Cuando yo estaba chiquito me hablaban que los niños van a un lugar que se llama el limbo. Es un lugar donde las almas de las personas flotan simplemente en una región o en un espacio. Ok, entonces esa es la pregunta y esas son las posibles respuestas. Ahora, a lo mejor usted tiene una respuesta que usted no está leyendo acá. Entonces usted escríbala, porque ya con sus años de haber estado caminando en el Evangelio, yo me imagino que usted ya tiene cierto conocimiento del tema del Hades. Si usted no tiene mucho conocimiento del tema del Hades, espero que al final de esta clase usted pueda con toda certeza decirnos qué es el Hades. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al texto. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es que en lugar de ver una versión de la Biblia, vamos a ver varias versiones para que ya nos vayamos familiarizando con el concepto de lo que es el Hades. Primero vamos a tomar la versión de la Biblia que usualmente usamos, que es la Reina Valera 1960. Y observe lo que dice el texto. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ok, esa es con la versión 1960. Ahora vamos a ver la nueva traducción viviente y ustedes van a comenzar a ver una diferencia. En esta versión dice lo siguiente. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. En la primera dice amarillo, aquí dice verde pálido. La semana pasada estuvimos hablando acerca del color del caballo. Pero mire lo que dice a continuación. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. Esa es la misma porción que dice la versión 1960, nada más que la versión de 1960 le llama Hades y ahora en esta versión al Hades se le llama tumba. Luego dice, a estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Ok, entonces lo que el texto de la 1960 está diciendo es que el Hades es básicamente la tumba o la muerte. La tumba o la muerte es un sinónimo de ambos. Interesante. Ahora vamos a ver otra versión de la Biblia.
la traducción en el lenguaje actual. Dice el texto: cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que decía el cuarto de los seres vivientes: acércate. Y después vi un caballo, ahora es pálido y amarillento. En el primer texto es amarillo, en el segundo es color verde pálido y en el tercero es un pálido y amarillento, o sea, desteñido. Y luego dice: el que lo montaba se llamaba Muerte. Y luego dice: y lo seguía el representante del reino de la muerte. Uf, 3 versiones y dicen 3 cosas totalmente diferentes. El primero es un lugar que se llama el Hades. El segundo es la tumba. Y el tercero es un representante del reino de la muerte. Y los dos recibieron poder para matar a la cuarta parte de los habitantes de este mundo, con guerra, hambres, enfermedades y ataques de animales salvajes. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Ahora, les voy a presentar una última versión. La versión Nueva Biblia al Día. Dice el texto: cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba: ven. Y miré, y apareció un caballo amarillento. Y luego dice: y el jinete se llamaba Muerte. Y luego dice: y el infierno lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. ¡Uf! Tremendo. Bueno, uno nos dice que se llama Hades. El segundo nos dice que ese Hades es la tumba. El tercer texto nos está hablando de un representante del reino de la muerte, que se llama, obviamente, Hades. Y luego, en el último versículo, se nos dice que ese lugar se llama infierno. Interesante. Entonces eso quiere decir que si en este último texto esa palabra se traduce como infierno, entonces eso quiere decir que la tumba es el infierno, que el Hades es el infierno. Entonces, ¿dónde quedaría este supuesto representante del reino de la muerte? Pues es interesante. Ok, no se preocupen, hermanos, que después que hayamos estudiado esta clase, espero que ustedes entiendan que estos 3 versículos están expresando la misma cosa. Pero ¿cómo lo vamos a averiguar? Bueno, tenemos que entender ciertas cosas que son importantes. Ok, lo primero que tenemos que entender es lo que les dije al principio. ¿De dónde viene el concepto del Hades? El concepto del Hades viene de la mitología religiosa y del pensamiento griego. De ahí es donde viene. En su deseo por contestar la pregunta ¿a dónde van los muertos? En la poesía, en la mitología y en el pensamiento religioso de los griegos, ellos escriben del Hades. Les he puesto a ustedes, como ven en la parte derecha, 2 referencias académicas de donde usted puede encontrar más información que habla respecto a este tema. Entonces, hermanos, para comenzar, en lo que era el pensamiento griego, en la poesía, en la mitología, en el pensamiento religioso, el Hades es el lugar donde van los muertos.
pero no es necesariamente un lugar de tormento para los malos, sino que todos los muertos, todas las personas que morían, de acuerdo a la mitología griega, iba a un lugar que se llama el Hades. En este pensamiento de la mitología y la religión, el Hades no solamente era un lugar, sino que era el dios del inframundo o del más allá, haciendo referencia a cualquier lugar al que vayan las almas de los muertos. Entonces, el Hades era un dios, era el dios del inframundo, pero el Hades también era el lugar donde todas las personas que morían van, y no necesariamente a sufrir, sino que usted moría e inmediatamente iba a este lugar. La gente le tenía mucho miedo al dios Hades, porque si usted miraba al dios Hades o soñaba con el dios Hades, era porque o se iba a morir o porque ya estaba muerto. Eso es lo que habla la literatura griega. Es poesía, acuérdense, esto es poesía, es mitología. Y en el pensamiento religioso de ellos pensaban de esta manera. Y de esta manera es como ellos explicaban el lugar a donde las almas de los muertos partían. Recuerden que el pensamiento griego no necesariamente habla del Hades como un lugar donde la gente va a sufrir tormentos. Ni siquiera habla de que ahí van los malos, sino que ahí van todos los que mueren. El inframundo, por otro lado, es el lugar donde las sombras o las almas de los muertos llevaban una existencia oscura, apenas consciente y sin memoria de su vida anterior. Por eso es que cuando nosotros estamos hablando del Hades, estamos hablando no necesariamente quizás de un lugar, sino que de una región. Es un espacio real o imaginario dominado por algo material o inmaterial. Es el Hades una región, una esfera o incluso se hace mención del Hades como un dominio, un reino. El Hades no solo era un dios, sino además su reino o dominio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el tiempo, ¿okay?, del primer siglo, los helenistas, los griegos, ya tienen un concepto, ya tienen una respuesta para aquellos que quieren saber a dónde van los muertos. Entonces, en ese mismo tiempo, los judíos también tienen un concepto de a dónde van los muertos cuando mueren. Nada más que el concepto hebreo era totalmente o más o menos diferente al concepto griego. Ahora, quiero decirles a ustedes, hermanos, que cuando nosotros vemos la palabra Hades, aunque nosotros la encontramos en el Nuevo Testamento, e incluso la encontramos en el Antiguo Testamento, la razón por la que la encontramos es porque la Biblia se traduce al griego. Esa es la Biblia que nosotros conocemos como la Septuaginta. Y en el proceso de traducir la Biblia, esa palabra ya existía en el idioma griego y por lo tanto esa palabra sale en el Nuevo Testamento aproximadamente 10 veces. Se hace mención del Hades en el Nuevo Testamento, pero no es una palabra que nace en el texto bíblico. La palabra que sí sale en el texto bíblico es la palabra del, del hebreo. En el concepto antiguo de los hebreos y en la Biblia hebrea, ahora nosotros encontramos lo que es el Seol. Esa palabra Seol corresponde
al mismo concepto, a lo más cercano del pensamiento griego, que es el Hades. En otras palabras, que decir el Seol era casi lo mismo que estar hablando del Hades. Ambos, el Seol y el Hades, eran conceptos similares del inframundo, nada más que tenían ciertas diferencias, pero eran conceptos similares, pero no eran los mismos. Y ya les voy a explicar. Entonces, para el hebreo, el Seol era el destino de los muertos, era sinónimo de la tierra, el polvo e incluso Abadón. Ahora, la palabra Seol sí la encontramos en el texto, en la palabra inspirada de Dios. La palabra Hades nos llega a nosotros por cuestión de la Septuaginta, que fue la Biblia traducida al griego. Y de ahí es donde nosotros obtenemos Hades. Entonces usted va a notar de que cuando lee ciertas traducciones, usted va a encontrar o Seol o va a encontrar Hades. ¿Por qué? Porque tenían estos dos lugares, tenían el mismo o conceptos similares del pensamiento de aquellos días. El Seol era un lugar de oscuridad donde las sombras llevan una existencia poco envidiable y que se desvanece. La versión en griego de la Biblia, una vez más, la Septuaginta, traduce Seol como Hades. Y esta es la razón por qué, como la que les decía, es que se explican las 10 citas que encontramos en el Hades, del Hades en el Nuevo Testamento. Ahora bien, a medida que se incrementó la creencia judía de la resurrección y la vida eterna, entonces el significado en las ideas del Seol y el Hades tuvieron un gran impacto. La resurrección fue entendida como el evento escatológico, en otras palabras, para el futuro de Dios. Es entendida como el evento escatológico de Dios cuando Él, Dios, traería a los muertos del Hades a la vida. Si usted quiere ver eso, lo puede ver en Apocalipsis capítulo 20, verso 13. Ahora, el concepto de los griegos comienza a cambiar. En otras palabras, que los hebreos, aunque habían adoptado un concepto similar, pero no igual al del Hades, comienza a cambiar por el aspecto de que los judíos creen en la resurrección. Entonces, si va a ocurrir una resurrección, si la resurrección es un evento escatológico de Dios cuando Él va a traer a los muertos del Hades a la vida, entonces eso quiere decir que el Seol o el Hades es un lugar temporal, no es un lugar para siempre. Algunas veces su creencia fue tal que creían que los muertos regresarían del Hades en cuerpos físicos o como espíritus para vivir con los ángeles en el cielo. Ahora, yo todavía no estoy hablando aquí del concepto cristiano del Seol ni del Hades. Estoy hablando de lo que creían los hebreos. Ellos son los que creían ese concepto. Más tarde, nosotros los cristianos o el cristianismo adopta el mismo concepto, pero hasta este momento, el que ha desarrollado este concepto teológico de lo que es el Hades o el Seol o lo que va a ocurrir después de la muerte, está siendo apenas cuadrado, entendido. Fue entonces que el Seol, hermanos, o el Hades, que vendría siendo para el hebreo, vendría siendo lo mismo, pasó de ser un lugar permanente de los muertos a simplemente una morada temporal.
Era una morada temporal entre la muerte y la resurrección. Antes del juicio, y así se convirtió en la tumba. Entonces, fue un lugar temporal, y cuando usted encuentra la mayoría, en toda la Biblia, la mayoría de las traducciones o el concepto de lo que vendría siendo el Seol en el lenguaje original se traduce como la tumba. Ahora, ¿cuál, de acuerdo a la palabra de Dios, es el destino del Hades o del Seol? Apocalipsis 20, verso 14 dice, entonces la muerte y la tumba, o el Hades, fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Eso es lo que dice el texto. Entonces, vamos a tomar esto. Les dije que iba a estar un poquito pesadita. Entonces, la diferencia que tiene el concepto de la mitología y del pensamiento y de la poesía griega en cuanto al Hades y la manera como el hebreo creía del Seol es que eran conceptos similares pero eran diferentes. ¿Por qué? Porque el judío creía en la resurrección. Entonces ellos, a través de todo el pensamiento hebreo en toda la Biblia, usted va a comenzar a ver de que este lugar se convierte por cuestiones de la resurrección y del evento escatológico de Dios en un lugar temporal para los que han muerto. Entonces, aquí surge una pregunta que no voy a contestar, pero que quiero dejar en sus corazones y mientras estamos estudiando, usted va a pensar en ello. Cuando alguien muere, ¿a dónde va? ¿Va directamente al cielo? ¿O está en espera en el Seol o en la tumba? ¿A dónde va? Yo sé que ya inmediatamente usted va a comenzar a darme algunas respuestas, separados del cuerpo, presentes con el Señor, y bueno, me va a sacar varios textos bíblicos, porque yo los conozco muy bien a todos ustedes, mis queridos discípulos. Entonces, pero es bueno que ya usted vaya desarrollando la idea que les estoy presentando. Entonces, nosotros encontramos dos textos bastante interesantes con referencia a cómo Job describe el Seol. Yo quiero que vean en Job, capítulo 10, verso 18 al verso 22, dice el texto: ¿Por qué entonces me sacaste del vientre de mi madre? ¿Por qué no me dejaste morir al nacer? Sería como si nunca hubiera existido. Habría ido directamente del vientre a la tumba. Me quedan pocos días, así que déjame en paz para que tenga un momento de consuelo. Y luego dice, antes de irme, para nunca más volver a la tierra de oscuridad. Aquí está describiendo lo que es el Seol. A la tierra de oscuridad y penumbra absoluta. Es una tierra tan oscura como la medianoche, una tierra de penumbra y confusión, donde aún la luz es tan oscura como la medianoche. Allí está describiendo lo que hay en el Seol o en el Hades. Y usted va a ver la foto que les puse detrás de estas escrituras. Quizás espero que algunos de ustedes puedan notarlo. Es un lugar donde simplemente está toda la gente, están desnudos, es oscuro, es como una cueva, es simplemente una representación de lo que estamos tratando de comunicar con ustedes. Ahora, Job también nos dice
¿dónde es que está el Seol? Porque el pensamiento hebreo, el concepto antiguo de los hebreos, era lo que creían. Dice, tiemblan los muertos, dice Job 26, los que habitan debajo de las aguas. Ya a usted le voy a presentar algo en este momento para que usted vaya entendiendo por qué, de dónde vienen todos estos textos y cómo es que los antiguos hebreos creían acerca del universo. Entonces dice, tiemblan los muertos, los que habitan debajo de las aguas. El Averno está desnudo en presencia de Dios. El lugar de destrucción está al descubierto. Entonces, el Seol, de acuerdo al concepto antiguo, estaba debajo de las aguas. Ok, bien, vamos a continuar. Ok, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos 10 diferentes lugares donde se hace mención del Hades. Por ejemplo, aquí hay 3 textos que quise ponerles para que usted vea que el Nuevo Testamento no está ausente de esta palabra del Hades, aunque la palabra Hades viene del concepto griego y no del concepto hebreo. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, aquí viene una segunda pregunta. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado predicar de que cuando Jesucristo murió, la pregunta es, ¿qué hizo durante ese tiempo que estaba muerto? Bueno, hay doctrinas que se han ido, que son populares y que se han ido hasta por los cielos tratando de explicar lo que el Señor Jesucristo hizo. Y dicen de que Jesucristo descendió al Hades. ¿Por qué? Porque entienden que el Hades es el infierno. El verso 17 de Apocalipsis capítulo 1, verso 17 al 18, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte y el Hades es prácticamente la misma cosa. Luego, en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al verso 15, dice lo siguiente, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Usted ve la influencia helenista, o sea, el pensamiento helenista está ahí porque necesita ilustrar algo. El texto necesita ilustrar, quiere enseñarnos. Y yo le voy a decir aquí entre paréntesis, hermano, es que el texto bíblico, Dios en su infinita misericordia está tratando de enseñarnos a nosotros con lenguaje de la tierra, con el lenguaje que nosotros entendemos, un concepto espiritual que nos cuesta entender. Entonces, yo aprecio el hecho de que se hable de esta manera. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y luego dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y entonces ahora aquí nosotros comenzamos a ver el pensamiento cristiano. Entonces venimos del pensamiento griego,
no vamos al pensamiento hebreo, y luego cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos que hay una influencia más, que es la influencia cristiana. Entonces, el griego le llama Hades, el hebreo le llamaba Seol, que pasa a ser algo similar al Hades, o por lo menos se traduce de la misma cosa, y luego en el concepto o en el pensamiento cristiano, ese Hades, ese Seol, pasa a llamarse infierno. Entonces, vemos a Josefo narrar, Josefo, el historiador judío más famoso. Josefo narra que los fariseos comenzaron a creer en el concepto de las recompensas y el castigo después de la muerte. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Josefo, Antigüedades, y en otra literatura judía como el libro de Enoc, libros apócrifos. En otra literatura judía comienza a enseñarse del Hades como un lugar que tiene más de una morada. En una morada están los malos, que constantemente están sufriendo, y en otras moradas, o en otra morada, están los justos que han entrado en el paraíso. Eso lo va a encontrar en la literatura apócrifa, en la literatura judía. Y ahí le pongo algunas citas de donde usted se puede informar más. Para entonces, hermanos, hemos llegado al periodo en el que se escribe el Nuevo Testamento, el primer siglo, y para entonces el significado del Hades ha sido transformado, y para el Nuevo Testamento ahora el Hades tiene por lo menos 3 significados. Significa la muerte. Número 2, el Hades es el lugar donde van los muertos. Y el tercer concepto es que el Hades es el lugar donde van únicamente los malvados. Entonces, el significado en la literatura del primer siglo es básicamente determinado con el contexto que escribe el escritor. Entonces usted tiene que ver el contexto y llegar a la conclusión de cuál de estos 3 Hades está hablando. ¿Está refiriéndose al Hades como muerte? ¿Está refiriéndose al Hades como el lugar donde van todos los muertos? ¿O se está refiriendo al Hades como el lugar donde únicamente van los malvados? En otras palabras, el infierno. Por ejemplo, aquí hay 2 textos bíblicos que encontramos en el Nuevo Testamento. En Mateo 11:23 dice el Señor Jesucristo: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, altura, hasta el Hades, Señor dice Hades, serás abatido. O sea, el cielo es lo más alto, el infierno es lo más profundo. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces, aquí la idea del contexto es que, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, será destruida, morirás, en otras palabras. Es lo que el contexto está diciendo, de acuerdo a lo que estamos entendiendo. Mateo 16, verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. En algunas versiones dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo les puse una notita ahí para que entiendan el texto y se lo voy a leer. La iglesia será edificada sobre una roca. Eso es lo que dice el texto. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí el lugar de la muerte, o sea, con puertas y barras, es simbolizado por muerte. En otras palabras, que los cristianos podrían morir como mártires por causa del evangelio, pero la muerte, ni con sus puertas ni con sus barras, podría detenerlos más de lo que detuvo al Señor Jesucristo. Entonces, aquí
hay una tercera pregunta que yo tengo que hacer. Si usted cree que el Hades es el infierno, entonces eso quiere decir que el infierno es un lugar donde van únicamente los malvados y van a sufrir. Eso quiere decir de que si usted cree que Jesucristo descendió al infierno, Jesucristo descendió a sufrir y fue donde van los malvados. Eso es simplemente una pregunta, solamente para que usted piense cuando usted esté escuchando a ciertos predicadores predicar de muchas de estas cuestiones, usted simplemente piense, eso es lo importante. El Señor Jesucristo dijo más, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del Hades, las llaves del Hades. Ok, voy a darles una última gráfica para que usted entienda. Está en inglés, pero se la voy a traducir mientras voy hablando. Esta gráfica demuestra cómo es que los antiguos hebreos concebían el universo. Para ellos, la tierra se dividía entre lo que es el cielo, que está aquí donde dice God, God quiere decir Dios, heaven of heavens quiere decir el cielo de los cielos. Esto vendría siendo lo que Pablo llamaba el tercer cielo. Luego están los cielos. Estos son los cielos. Aquí en medio usted va a ver las puertas del cielo. Este arco que usted ve acá es lo que Génesis llama el firmamento. El firmamento. ¿Okay? Luego usted va a ver que debajo del firmamento está lo que se llama el cielo. The sky, le decimos nosotros en inglés. Esto es donde vuelan los aviones, donde están los pajaritos. Entonces este vendría siendo el primer cielo. El que está aquí arribita sería el segundo cielo. Y este sería el tercer cielo o donde vive Dios. Luego va a haber otra cosa también que cuando en la palabra de Dios habla acerca de las ventanas del cielo. Las ventanas del cielo están aquí. Son 2 ventanitas, 3 ventanitas, 4 ventanitas que están acá y que están en el firmamento. En la poesía dice, probadme ahora en esto y abriré las ventanas del cielo. ¿Ah? Pues estas son las ventanas. Entonces usted va a ver aquí la luna, las estrellas. Usted va a ver acá las nubes. Aquí ve el sol. Y luego más abajito usted comienza a ver ahora lo que se llama la tierra, las montañas. Y luego ahora usted ve el océano. Y ve la tierra. Entonces aquí en estas esquinas usted va a ver la fundación de los cielos, más abajo va a ver la fundación de la tierra y luego más abajo va a ver el abismo. Ok, entonces primeramente comenzamos con el cielo, con Dios. Dios está en los cielos, en el cielo, en los cielos de los cielos está Dios. Luego están los cielos, luego está el firmamento, luego están los fundamentos de los cielos, luego están los fundamentos de la tierra, y ustedes van a escuchar también en algunas ocasiones que la Biblia habla acerca de el abismo, pues este es el abismo, lo que está en las profundidades del mar, en el abismo. Y luego encontramos el Seol. Así creía el hebreo del antiguo, que el Seol se encontraba debajo de la tierra. Aquí está, el Seol o el Hades. Entonces, hermanos,
Luego que hemos visto esto, entonces podemos ver nuevamente los textos. Y vamos a ver que en el primer texto se habla del Hades, porque sí, es el Hades. Se habla acerca de la tumba, porque era el mismo concepto, el Hades, la muerte, la tumba, donde descansaba el hombre esperando el último juicio. Y luego dice acá en la otra versión que le seguía el representante del reino de la muerte. El reino de la muerte era Hades, y el Hades era no solamente el dios del lugar donde iban los muertos, sino que era el lugar donde estaban los muertos. Por eso dice el representante del muerto. Y luego en el último verso de la Nueva Biblia al día encontramos que el Hades es traducido como el infierno. ¿Por qué? Porque ya para ese entonces tenemos la influencia cristiana, que al Hades se le define como el lugar donde van los malvados. Entonces, por eso es que todas estas versiones hacen mención de los diferentes conceptos del Hades, del Seol, del infierno. Les puse un texto bíblico que les quiero leer a todos ustedes. Dice, esfuércese por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Antes de comenzar las preguntas, yo quisiera hacer una invitación a todo aquel que me está escuchando. Que alguien dijo que dos cosas uno no puede evitarlas. Uno, pagar impuestos, y la segunda es morir. Todos vamos a morir un día. No sé cuándo, hoy, mañana, pasado mañana, en 20, en 30, 40, en 100 años, no sé cuándo. Pero la realidad de las cosas es que vamos a morir. Y lo más triste que le podría ocurrir a usted es morir sin Cristo en su vida. Cuando uno viene al conocimiento del Señor Jesucristo, no crea que va a ser fácil. Por eso es que esta puerta es estrecha. Y muchos tratan de entrar, muchos quieren, muchos se animan, llegan hasta el límite entre la puerta afuera y lo que es entrar. O sea, llegan hasta esa línea y no pasan de ahí porque comienzan a ver de que las cosas no son tan fáciles. Y yo le digo que en casi 40 años predicando el Evangelio, casi 40 años caminando con el Señor desde mis 16 años, la vida cristiana no ha sido nada fácil. Pero gracias a Dios porque conocí a Cristo. Y yo quiero presentarle a usted, a ese Cristo que hizo mi vida una vida totalmente diferente. No una vida ausente de imprudencias, de pecados, de vergüenzas en mi vida. No ha sido una vida de perfección, pero no porque fue la culpa de Cristo. No, fue porque soy un pecador y porque me siento atraído a hacer las cosas que no agradan a Dios. Pero la diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano, un cristiano por lo menos tiene la dicha de entender, de saber lo que no le agrada a Dios. Y un hombre que no vive cerca de Dios, que no tiene esa dicha de conocer a Cristo, jamás se va a dar cuenta de que lo que hace es pecado. Es más, nosotros vivimos ahora en una cultura en la que al pecado ya no se le llama pecado, se le llaman errores, se le llaman imprudencias, se le llaman muchas otras cosas y no se le llaman pecados. Pues yo quiero en esta tarde invitarte a que abras tu corazón, a que entregues tu vida al Señor
Jesucristo. Vamos a orar. Si puedes tú orar conmigo, pues hazlo. Y si tienes la oportunidad de escribirme a través de la hoja de Facebook, pues hazlo. Me daría mucho gusto saber que en esta tarde, en esta noche, entregaste tu vida al Señor Jesucristo. Padre Celestial, repite conmigo que estás en este momento con nosotros de todo corazón. Yo te pido que entres a mi vida. Necesito de ti. Soy un pecador, una pecadora, y yo solo no puedo. Necesito de ti, Señor. Confieso con mi boca que tú eres Señor. Y creo en mi corazón de que Dios te levantó de los muertos. Sálvame, redímeme, hazme una nueva criatura, por favor, Señor. Libérame, libérame de todo, pero antes de todo, libérame del poder que el pecado tiene sobre mi vida. Por favor, Señor, necesito de ti. Lléname de tu Espíritu Santo. Enséñame tu palabra y ayúdame a caminar en obediencia desde este momento en adelante. Te lo pido en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, la próxima semana vamos a concluir con el tema del cuarto sello, el caballo pálido, amarillo, amarillento, verde pálido, como usted le quiera llamar. Así que en este momento vamos a terminar esta grabación y vamos a continuar con las preguntas. Nos vemos la próxima semana.